Bienvenidos a la semana 6 de la unidad didáctica, Proyecto Ilustrador. El tema de hoy es el cuento infantil. Entendiendo al público infantil. Para toda empresa de marketing, captar la atención del público infantil es un reto. Crearle una necesidad y proporcionarle diversión es la clave del éxito. Regla de oro. Reconocer que los niños son un público complicado, exigen rapidez de recompensa y beneficio inmediato. Para captar la atención de los más pequeños, lo mejor es otorgar a los niños una gran experiencia con tus productos o servicios, ya que así, seguramente, van a querer repetir. El enganche. Para conseguir la atención de los niños, es importante utilizar la imagen de sus personajes infantiles favoritos. Generalmente son los que están de moda por los programas de televisión o películas de estreno. Calidad. Aunque pueda parecer algo increíble, la mayoría de los niños selecciona los productos en relación a la calidad que presentan. No es que ellos sepan a ciencia cierta qué material es mejor, pero suelen identificarse cuando sus productos son resistentes o de fácil arme y desarme. Double Target. Una vez los niños han cumplido 3 años, las empresas suelen dirigir sus campañas de marketing a un doble target, el de padres y niños. Los pañales son la prueba de ello. La marca ofrece el pañal ultra seco y con adhesivos de personajes infantiles que hacen que los niños lo prefieran. La última palabra. Los niños, en la actualidad, influyen en las decisiones de compra de dulces, chocolates, golosinas, ropa, comida y juguetes. Para muchos esta es una idea rara, pero los padres deben saber que cuando un niño no quiere algo, no habrá nada que los haga cambiar de parecer. Es por eso que los talentos de publicidad deben ofrecer a los menores todo lo que ellos necesitan para que los prefieran. Hechos reales. Los anuncios publicitarios dirigidos a este grupo asocian el producto o marca con la diversión y la felicidad. En el tramo de edad de 8 a 12 años, empiezan a entender el propósito de los anuncios, pero siguen siendo vulnerables a ellos. El cuento es una narración corta creada por uno o más autores e involucra a un pequeño grupo de personajes con una trama bastante simple. A veces es difícil distinguirlos de una novela corta porque su especificidad no se puede medir con precisión. Otra característica relevante es el hecho de que las historias pueden ser presentadas al público receptor de forma oral o escrita, así como la trama puede ser de fantasía o realidad y en ocasiones incluso una mezcla de ambas. Como toda obra literaria, los propios cuentos tienen un carácter educativo. La literatura infantil contribuye a la formación de la conciencia tanto de niñas como de niños, tanto a nivel moral como cognitivo y afectivo. Fomentan la atención, la escucha efectiva, la concentración, la memoria, el desarrollo de esquemas perceptivos y analíticos, el desarrollo de la comprensión lingüística, la adquisición y desarrollo de la sensibilidad estética, la imaginación, la ampliación del mundo de referencia, la capacidad de enfrentarse a diferentes situaciones. La literatura infantil es una herramienta que permite a los niños construir su comprensión del mundo. El cuento es una herramienta educativa muy útil por sus características, como su brevedad, la primacía de la trama para inculcar valores, usos y costumbres de una comunidad. Las imágenes simbólicas que aparecen en las historias se difunden para explicar el mundo social, y son una herramienta socializadora de una comunidad donde se utiliza con una doble función, educativa y recreativa. Los cuentos infantiles fomentan la construcción de esquemas de conocimiento, que ayudan a crear un conjunto estable de expectativas sobre los resultados de las historias que se transmiten para identificar a los buenos y a los malos. Este tipo de adquisición se produce alrededor de los 3 a los 6 años y les permite construir su personalidad y las consecuencias de su comportamiento. Por lo tanto, es un material transmisor de cultura, utilizado de manera didáctica, para ampliar esquemas de conocimiento y la adquisición del lenguaje como herramienta de mediación social, que requiere la interiorización de significados en un contexto común y estable, que permita posteriormente iniciar la escritura. El conocimiento social se almacena y transforma en esquemas de conocimiento y habilidades de toma de perspectiva. Ambos son procedimientos que nos permiten comprender la realidad social para que se complementen e influyan mutuamente. Se entiende el conocimiento social como el modo en que los seres humanos vamos comprendiendo nuestro mundo social. Este conocimiento es plural y diverso al igual que dicho mundo.
El conocimiento se va construyendo de forma activa, por parte del individuo, mediante su experiencia e interacciones con las diversas realidades. Los libros infantiles participan igualmente en el proceso de interiorización del conocimiento, no solo de los objetos, sino también de lo que la sociedad considera correcto o incorrecto, es decir, de su significado social. Un aprendizaje de normas y de valores sociales que se adquiere a edades tempranas, si el contexto en el que se mueve es el adecuado. Además, la mediación de las personas adultas en la transmisión de los contenidos del cuento facilita el aprendizaje, al acelerar el estadio evolutivo de comprensión de quien está escuchando, más del que se produce cuando ese proceso se da en solitario. Los padres son portadores de normas culturales, y lo hacen introduciendo primero a sus hijos en la vida familiar. Toda familia tiene sus reglas, determinadas por la división del trabajo entre sus miembros, por sus costumbres, por la forma de compartir los recursos. En general, es un reflejo de la sociedad a la que pertenece. La estructura que deben seguir los cuentos. Como su argumento, la estructura de los cuentos infantiles también es bastante sencilla. Los cuentos se componen de 3 partes que dividen al escrito en introducción, nudo y desenlace. La introducción es la parte inicial de la historia, donde tendrás que presentar a los personajes y a los objetivos que tienen en la historia. Como su propio nombre indica, es el inicio de la historia, su presentación. Esta nos servirá para preparar el nudo. El nudo, por su parte, es donde tiene lugar el conflicto o el problema de la historia que vamos a escribir. En este apartado tendrán lugar los sucesos más importantes y que serán el grueso de nuestro manuscrito. Aquí podremos insertar los problemas o sucesos de nuestros protagonistas. Por último, tenemos el desenlace, que será la resolución a ese problema o historia que hemos planteado en el nudo. En esta parte se suele dar el clímax y la solución al problema planteado. Será la parte del cuento donde pongamos el final de nuestro cuento. En los libros infantiles, es muy habitual que corresponda a un desenlace feliz, que acabe con la victoria de nuestros protagonistas. Una vez definida la estructura del cuento, es hora de ponernos a definir los diferentes tipos de cuentos que existen en la actualidad en el mundo literario. Puede ocurrir que esto te sorprenda, o quizás ya venías con esta idea clara. Lo cierto es que, a la hora de definir los tipos de cuentos, tradicionalmente se ha establecido una diferencia de 2 tipos, y no de los subgéneros de cuentos. Según la clasificación tradicional, como decíamos, distinguimos entre el cuento popular y el cuento literario. Cuentos populares. Son la narración tradicional y breve de hechos imaginarios que se presentan en múltiples versiones. Es decir, que la historia varía, pero se viene a contar lo mismo. Coinciden en la estructura, pero pueden cambiar los detalles. En estos escritos, los autores, en su mayoría, son desconocidos. Fue el primero en aparecer en nuestra sociedad. Suelen transmitirse de manera oral, aunque también podemos encontrarlos escritos. Los tipos de cuentos populares. En este apartado vamos a distinguir a 3 tipos distintos de escritos que se encuentran dentro de estos. Por un lado, tenemos a los cuentos de hadas, las fábulas y los cuentos costumbres. Además, también podríamos introducir al mito y a la leyenda. Pero estos 2 distanciarían de los cuentos tradicionales, puesto que no se presentan como ficciones. Los cuentos de hadas son los relatos tradicionales que todos conocemos. Aquellas historias que se han transmitido de forma oral y que han llegado a los libros e incluso al cine. Caperucita Roja, Los 3 cerditos y el lobo feroz, La tortuga y la liebre. Serían ejemplos de estos cuentos, en los que estos personajes de fantasía eran usados para ofrecer esa enseñanza que calase en la sociedad. Sin embargo, al principio estos cuentos no tenían un final feliz, sino que algunos eran crudos y lúgubres. Al adaptarse al cuento infantil, sí se optó por ese final feliz. Siguiendo el orden, las fábulas son historias breves protagonizadas por animales u objetos inanimados que hablan y actúan como los seres humanos. Están en prosa o en verso y cada una cuenta con su propio estilo para contar una historia que alberga una consecuencia leccionadora. Por último, destacamos el mito y la leyenda que han llegado a nuestros días gracias a algunos autores que decidieron plasmarlo en un libro. Son las historias de los héroes antiguos,
dioses. Historias que parten de la realidad a las que añaden toques estilísticos para conseguir un gran impacto. Cuentos literarios. Se corresponden con aquellos cuentos que sí están escritos y, por ello, cuentan con una estructura, un argumento y unos personajes concretos. Esta narración sí cuenta con un autor definido, que es quien escribe la historia. Por tanto, en estos cuentos literarios no cambian los detalles, sino que la historia, al ser escrita, no varía y siempre es la misma. Los cuentos literarios pueden ser cualquiera de los cuentos que se publican hoy día. Los tipos de cuentos literarios. Existe una gran cantidad de diferentes subgéneros de estos textos. Vamos a destacar los 10 tipos más destacados dentro de este campo. Así, hacemos una especial mención a los cuentos fantásticos, infantiles, de terror, microrrelato, aventuras, ciencia ficción, históricos, comedia, policial o misterio y el cuento infantil breve. Cuento fantásticos. Es el género narrativo basado sobre todo en los elementos de fantasía, dentro del cual se pueden agrupar varios subgéneros, entre los que están la literatura de terror, ciencia ficción o la literatura gótica. En este género participan fenómenos sobrenaturales y extraordinarios, como la magia o la intervención de criaturas inexistentes. Cuento infantil. Es el que se refiere o que va dirigido para los niños. Poseen una narración clara y tienen una sencilla comprensión. Su objetivo es hacer sentir al niño el placer de la aventura, que pueda imaginar lo que sienten los personajes. La temática puede ser muy diversa. En esta tipología, las ilustraciones juegan un papel fundamental. Cuento de terror. Es el género literario que se define por la sensación que causa, el miedo. En estos cuentos, existe la opción de transmitir una enseñanza a través de nuestra historia, o la de ayudar a los niños a vencer sus miedos. El microrrelato. Es un cuento mucho más breve en el que se narra una historia en pocas líneas. Es un subgénero de reciente aparición que lanza una idea de manera literaria y poética. Buscan expresar una idea de un modo original. Cuento de aventuras. Cuenta diferentes historias sobre viajes, misterios y el riesgo. Una de sus características es la acción presente hasta dominar los escenarios, básica para el desarrollo de la trama. Ciencia ficción. Es un género especulativo que relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario, cuya verosimilitud se fundamenta narrativamente en los campos de ciencias físicas, naturales y sociales. Normalmente, suelen estar ambientadas en futuros imaginarios, aunque también pueden ambientarse en tiempos pasados, presentes e incluso en mundos alternativos, ajenos a la realidad. Históricos. En esta tipología se encuentran los cuentos que están ligados a los mitos y leyendas. Partimos de un suceso histórico que ha ocurrido para contar nuestra historia. Una historia que, como escritor, deberás describir para tu libro. Supone mezclar los hechos históricos con los de ficción, con el objetivo de entretener al lector. Comedia. Estos tipos de cuentos son los que cuentan con una trama que consiste en hacer reír al lector, o al menos, que sea una historia feliz que lo entretenga. Suelen representar defectos o situaciones cotidianas que provoquen una risa o situación cómica. También pueden aparecer bromas. Policial o misterio. Son aquellos cuentos que poseen trama misteriosa en la que tienen que mantener la atención. Se narran hechos relacionados con la delincuencia y justicia. Están relacionados con la resolución de un delito. Cuento infantil corto. Por último, este subgénero es una narración breve de una historia dirigida a niños. La historia puede estar basada en hechos reales o ser totalmente ficticia. Además, cuenta con pocos personajes y su argumento es relativamente sencillo.